En Agricultura, Isabel Pla nos invita a abordar la participación de mujeres en espacios de poder en nuestra sociedad, el mundo público y privado, política, poderes del Estado, empresas y gremios. Toda una interesante conversación de día domingo. Isabel Pla nos invita a Poder Positivo. ¿Cómo están en este domingo de primavera, este primer domingo del mes de octubre en Radio Agricultura? Estamos iniciando el programa Poder Positivo para conversar desde todos los ángulos sobre el poder. ¿Cómo están abordándolos en este primer ciclo, especialmente las mujeres? El poder en la política, el poder en la empresa privada, el poder en la cultura, en las organizaciones sociales, en la academia. Quiero saludar muy afectuosamente a las amigas y amigos que se están conectando hasta ahora a Radio Agricultura y que nos escuchan desde todo Chile, gracias a nuestra extensa red de emisoras desde el norte hasta el sur y que se conectan a través de radioagricultura.cl o en el YouTube, en el canal Agricultura TV. También les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, seguirnos, interactuar, hacernos llegar comentarios en nuestras redes sociales. En Instagram somos @radioagricultura y en Twitter somos @agriculturafm. Hoy yo tengo una invitada que me encanta. Bueno, cuando sepan quién es van a entender por qué tenemos una relación de cercanía y tengo que hacer ese disclosure anterior, ¿verdad? Hemos tenido mucha cercanía, nos ha tocado trabajar durante muchas oportunidades juntas, ¿cierto? Emprender desafíos juntas. Y por lo tanto eso nos ha hecho desarrollar una amistad y una cercanía. Nuestra invitada es abogada de la Universidad Andrés Bello, ha sido intendenta de la región metropolitana, subsecretaria de la mujer, ha sido ministra, vocera, tanto en el primer como en el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera, ha sido concejala de la comuna de La Florida, es militante de Renovación Nacional y hasta marzo de este año fue ministra del Deporte. Quiero darle la bienvenida muy afectuosamente a Cecilia Pérez, en lo que creo que debe ser la primera o segunda entrevista que das. La primera. La primera entrevista, tenemos la primicia, estar con Cecilia Pérez. Cecilia, un gusto tenerte en Poder Positivo. Gracias a ti, mi querida Isabel Pla, una mujer que tanto quiero, que tanto admiro, y sobre todo de estar nuevamente en lo que fue mi casa radial, Radio Agricultura, durante 4 años, en 3 programas, muy emocionada, muy contenta, y tal como tú lo decías, yo desde que terminó el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera, decidí tomarme un tiempo para recargar energía, recargar motores, alejarme un poquito de la coyuntura, de los medios de comunicación, más allá de otra parte que estoy desarrollando en mi vida, que es el fútbol, ¿no es cierto? Ya vamos a hablar de eso. Claro, y yo encantada de que esta primera entrevista la dé con una persona que yo admiro tanto, que yo quiero tanto, que ha sido parte importante en gran parte de mi vida, como eres tú. ¿Te acordáis, Cecilia, cuando estábamos aquí transmitiendo en vivo y vino un temblor? Un temblor. Estábamos de haber sido el año 2016-2017. En la tarde, y el directo al grano. El directo al grano, y la Cecilia me pidió si la podía acompañar porque el panelista que tenía no había podido ir y vine. Y estábamos en plena transmisión, porque es un programa en vivo, ¿cierto? Y empieza un temblor, pero un temblorazo, ¿ah? Y aquí estamos en el piso sexto. Y se movía. Y empieza a moverse y esta mujer, no le digo los garabatos que estaba, tuvimos que apagarle el micrófono. Pero pongamos el contexto. Yo, que mucha gente me dice, usted es tan valiente, no tengo idea. Si hay una cosa que me puede descomponer la compostura, descomponer la guata, descomponer todo son los temblores. Y fíjate que yo antes no tenía ese miedo, nunca le tuve miedo a los temblores, a los terremotos y todo. Hasta el terremoto. Hasta el terremoto, ya habíamos visto, ¿te acuerdas del terremoto del 80 y tanto? A mí me pasó todo lo contrario, yo no le tenía, nunca le tuve miedo a los temblores, además soy quillotana, soy de familia quillotana, estamos ahí, hay la falla de la Ligua que hace que sea de mucho movimiento esa zona, hasta el terremoto del 85, que lo viví en Viña y realmente le tomé pavor y terror a los temblores, y después se me pasó en el terremoto
del 27F, a pesar de que viví ese terremoto en un piso 11. No, Oye, fue terrible, yo pensé que me moría. En el 85 a mí no me pasó nada. Al contrario. Estaba en quinto básico. Pero ese terremoto, el último, tal vez porque estaba con mis dos guaguas y todo, claro. me bajó un terror terrible. Ahora, no quiero pensar que la solución a que se me quite mi temor sea la tuya, que venga otro terremoto. Bueno, que va a venir otro terremoto en los que nos queda de vida, eso tenemos que estar preparados en Chile. Cecilia, ¿en qué estás posgobierno? Yo sé que estás haciendo varias cosas, cuéntanos lo que quieras contarnos, pero sé que tienes tu propia oficina de abogado. Estoy súper contenta, Isa, tomando una decisión de un cambio de vida, definitivamente, dado que desde los 18 años que yo empiezo a participar en el servicio público en distintas responsabilidades, en distintos cargos de representación popular y también de designación presidencial, y llega un minuto en que uno dice, stop, ¿cómo puedo también realizarme en lo que es mi profesión? Yo soy abogada armo con tres grandes abogados, amigos, Rodrigo Castillo, Jorge Uribe, Ricardo Eberle, un estudio jurídico que se llama Táctica Legal Abogados Consultores, donde nos especializamos en mercados regulados, libre competencia, derecho público administrativo y asuntos públicos, que es mi fortaleza. Estoy contenta porque además de socios y colegas muy destacados a nivel nacional, son tremendas personas y no hay nada mejor que mantener lo que es la esencia de una, Isa, que es trabajar en equipo. Muy entre yo tuve la oportunidad de conocer a Rodrigo Castillo, bueno, lo sigo en Twitter, me encanta, es uno de los, puedo clasificar aquí, uno de los personajes adherentes de la centroizquierda que se sumó al rechazo muy tempranamente con ojo de abogado probablemente. ¿Cuál fue, Cecilia, tu momento más importante, tu mejor momento y tu momento más difícil durante el último gobierno, durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera, el gobierno que termina el 11 de marzo del 2022? Separando desde lo bueno hacia lo más difícil, y también desde lo personal hacia lo que uno espera como servidor público, impactar dentro de una sociedad, dentro de tu país, como es el caso de poder incidir a través de el apoyo que te da el presidente de la República, en este caso el presidente Sebastián Piñera, en buscar que Chile sea un poquito mejor como país. Yo lo separo, Isa. Primero, en lo personal, siempre yo he dicho servir a Chile para mí es un honor. Es un honor y yo creo que cuando uno se lo plantea desde esa mirada, las cosas se hacen con más cariño, con más comprensión, con más empatía, con más dedicación y uno puede además traspasar barreras, fronteras, incluso ideológicas, para poder convencer desde el corazón y desde el alma. Y en ese sentido yo creo que haber logrado lo que era mi sueño cuando en Chile ni siquiera existía, encabezar el Ministerio del Deporte, a mí me llenó hasta el alma. Todos los cargos que yo he tenido, tanto decía como responsabilidad política, desde ser concejal en mi querida comuna de la Florida Tres Períos, y luego tú lo que tú dijiste han sido importantes, me han permitido crecer, me han permitido emocionarme, pero siempre mi amor por el deporte desde muy chica me llevó a soñar con tener una institucionalidad del deporte solo, no dependiente de algo. Y en el primer gobierno del presidente... Eso estaba en desarrollo social, no, ¿no? estaba en CGO, estaba en vocería. Ya. En el primer gobierno del presidente Imagínate, era una subsecretaría, nada que ver. Entonces, dependía del Ministerio de Secretaría General de Gobierno, el vocero, la vocera de turno. Si le gustaba el deporte, lo podía empujar y si no, daba lo mismo. Y nosotros en el primer gobierno del presidente, siendo yo ministra vocera de gobierno, y con un presidente además que cree y le gusta mucho el deporte, logramos crear la institucionalidad del Ministerio del Deporte y tenerlo aprobado y funcionando al término de su primer mandato. Y luego siempre fue mi sueño encabezar el Ministerio del Deporte y se me dio la oportunidad por parte del presidente en este segundo gobierno y como yo digo, el corazón se me llenó enterito, enterito. Y también, si tú dices que otra política, me siento orgullosa de que nuestro gobierno haya encabezado sabiendo todas las dificultades, sabiendo todas las diferencias y respetando profundamente cada una de ellas, es haber logrado la ley del matrimonio igualitario con filiación. Para mí esos son proyectos que mejoran el corazón de un país, que permiten fortalecer el amor y que fuese además en nuestro gobierno, y vuelvo a insistir, respetando todas las diferencias,
a mí me emocionó muchísimo. Y lo malo, Isa, Lo difícil, momento, bueno, me puedo imaginar, pero tal vez el momento, y lo vas a entender porque cuando yo, yo si me preguntan a mí, tengo clarísimo, pero cuando te lo voy a reflejar en lo que pasó después, y que hasta el día de hoy me cuesta mucho. Lo más difícil, sin duda, fue enfrentar el estallido social. Yo recuerdo que ese día 18 de octubre yo había amanecido muy enferma con una neuralgia del trigémino que nunca había tenido, no estaba detectada. Fui a La Moneda a trabajar, en ese tiempo estaban ya pasándose los torniquetes, logramos coordinar con la Gloria Hood, veníamos en una semana de muy mucho, jodida, muy muy convulsionada en jodida. el centro. Ujú. Y la Gloria Hood estaba de ministra de Transporte, logramos, me acuerdo que coordinar ahí una vocería en La Moneda, y luego me fui a la clínica a ver qué tenía, porque no aguantaba los dolores. ¿Ah? Y eso que yo soy magíster en dolores duros, como son los cálculos renales, etcétera, pero no entendía este dolor. Y yo me acuerdo que estando en la clínica, haciéndome los exámenes ya muy tarde, era muy jodido, me llaman el presidente desde La Moneda y me dice que tengo que partir, que había un momento difícil, parto, y era otro Chile. Y de ahí se fue todo muy rápido, fue todo muy inesperado, fue tan violento. eh, es algo que uno no logra comprender y donde yo siempre he señalado que todos los que estuvimos en ese minuto al lado del presidente, sin dormir esos días, estoy graficándolo los 3 primeros días, después uno ya va recordando más, tuvimos altos y bajos emocionales, porque era un shock, que lo vieron yo creo que todos los chilenos, pero uno desde la toma de decisiones era súper difícil de sentir en un momento ese día sábado que a pocas cuadras, un poco lo que dijo Sergio Mico, se venían turbas que no sabíamos cómo iba a terminar eso. Bueno, de hecho, yo venía desde el aeropuerto, que estaba fuera de Santiago, a la reunión, éramos ministras las dos, a la reunión que nos convocó el presidente a las 4 de la tarde, a las 3 de la tarde ese sábado, y me acuerdo que venía bajando por el bandejón sur de la Alameda y enfrente, vi varias turbas y vi una justo en la esquina de la Sí. Alameda con, ¿cómo se llama? Teatino, Morandé. Con Morandé. No era una turba amenazante, te fijas, no tenía la capacidad, pero yo te digo, el camino desde el aeropuerto a La Moneda fue con el corazón muy apretado en la mano y yo había salido el día antes de un Santiago y Distinto. volví a otro Santiago. No, fue muy brutal. Y tanto es así, Isa, como lo que yo te comentaba, que Sin yo perjuicio, veo... oye, sin perjuicio, por supuesto, Cecilia, de los dolores No, de miles no, de yo estoy chilenos, sin totalmente de perjuicio de los acuerdo. problemas que se arrastraban en Acumulado, salud, en no, súper educación, sin legítimo. perjuicio de todo No, yo eso que estoy no se quiere, hablando de la claro. violencia, que es distinto No, 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 o sea, a aquí, todos los perdóname, orígenes y todo. sí, no, ya está bueno ya de Sí, ponerle, de no, ponerle piso a la sí, violencia, no. no, Hubo violencia, hubo una noche en donde en un lapso de 15 minutos estallaron 67 estaciones de metro, señores, en lapso de 15 minutos. Minutos después estalla, ¿verdad?, una parte de un edificio de una compañía emblemática de electricidad en nuestro país. Me van a perdonar, pero eso no es la expresión espontánea de la ciudadanía. Mejor olvidémonos por un rato de sí. eso. Te quiero hacer una pregunta. Y solo terminar con lo que te iba a Pero no sé si tú comentar. estás de acuerdo. ¿Y hasta cuándo No, ya digo, seguimos explicando con totalmente, Isa. eufemismo a los No, violentos? No, totalmente, señor. Isa. Yo creo que acá uno tiene que distinguir. Hubo manifestaciones espontáneas como esa marcha de casi 1,5 millones de personas por la Alameda, sin agresión, Al sin viernes violencia, siguiente. ¿no es cierto? Que uno la comprende, La comparte, reconoce. sobre todo cuando uno no ha venido de una cuna protegida y donde nos ha costado tanto construir lo que somos. Pero acá los hechos de violencia brutal, como los que tú comentabas, eso no fue espontáneo. No. Saquémonos la venda No, 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 de no, los mira, ojos yo y dejemos de justificarlo. espero que estemos vivas para conocer la verdad. Alguna vez se tiene que conocer la verdad, a mí me gustaría. Hay muchas teorías que andan dando vueltas, somos responsables, no nos vamos a hacer parte de esas teorías hasta que no estén Tal cual. ratificadas en un informe oficial. Yo solo termino con este tema, Isa, para graficarte lo que te decía al principio, que fue tan difícil, traumante, chocante, ese momento, que solo lo logré hablar con mi equipo que vivimos, el más cercano, esos momentos un año después. Se nos, eh, hay una parte De la de la película. salud mental que señala que cuando tú enfrentas temas tan fuertes que no logras entender, que tu cuerpo naturalmente los elimina, dado que no los puede procesar. Y nos pasó a todos, no es que me pasara a mí. Cuando se cumplió un año,
naturalmente empezamos a acordarnos de todo, se borró. No es que hubiese negación, que no lo queríamos hablar, se olvidó, hubo que seguir en la máquina, hubo que seguir adelante. Bueno, es que después hubo que vino la poner pandemia, todo. que una lata que hayamos tenido pandemia, pero de alguna manera permitió, ¿cierto?, pasar páginas, claro, y decantar después. Yo creo que ahora vamos a cumplir Súper 3 bueno. años desde ese estallido de violencia, el 18 de octubre, y vamos a ver cuáles van a ser los análisis, ¿verdad?, ya más decantados. Ahora, Cecilia, ¿por qué no hablamos de tu relación con el fútbol? Todo lo que tú nos quieras decir de tu relación con el fútbol, déjame contar nomás acá que yo me acuerdo que trabajábamos en la Fundación Avanza Chile, eh, y mi amiga juntaba figuritas del álbum del Mundial del 2018. Sí. Y me he acordado mucho de ti porque he visto que ahora están juntando también figuritas para el Mundial Yo no podía encontrar el álbum. ¿Cuándo el Mundial? El año que viene, ¿cierto? Sí, se corre un año en ya. Qatar. Y supe que en Argentina hasta hay una crisis de que no hay figuritas. No hay figurita, no hay álbum. Entonces, Yo, de hecho, de acá tampoco voy a encontrar el álbum porque yo tengo, desde que tengo uso de memoria, tengo la colección de los álbumes completos de todos los del Mundial. Entonces, Participo en Chile. Háblanos de eso, de tu relación sobre todo con la Universidad de Chile. Entiendo que eres una de las primeras directoras mujeres. Todo lo que nos quieras decir, porque este yo creo que es un tema bastante emblemático a tu figura. Mira, primero, Isa, yo te lo comentaba, dentro de mis amores, el deporte siempre fue importante en mi vida, un poco también parte de la rigurosidad de la enseñanza de los papás, unas personas que hacen deporte, el deporte que sea, siempre van a ser mejores personas, se crean hábitos, uno es más riguroso, etcétera. Pero dentro de eso, en un mundo, piensa que tengo 48. Hoy día, gracias a Dios, se ha ido fortaleciendo y se ha ido valorando el fútbol femenino. En la época mía, que yo también jugaba fútbol siendo muy chica, era mal visto jugar fútbol. Eras la marimacha, eras la masculina. Y yo tengo 2 hermanos, yo soy la mayor, soy la única mujer de 3 hermanos, y mis hermanos, naturalmente, que jugaban a la pichanga, ¿dónde me ponían a mí? Al arco. O sea, y me tiraban... Una mujer, para que no le vaya... ¿Dónde me lo ponían? Al arco, y me tiraban unos puntetes que te lo doy, y me fui convirtiendo en la arquera, que después nos tocó juntos también participar en partidos a beneficio, y yo siempre al arco. Siempre mi pasión fue el deporte, particularmente el fútbol, más allá que yo practiqué otros deportes. Desde muy chiquitita acompañaba a mi papá a la cancha, al estadio, una familia súper colocolina. ¿Has sido de la chuncha siempre? Imagínate, una familia súper colocolina. ¿Pero cuándo fuiste chuncha? A los 4 años. Yo me acuerdo que acompaño a mi papá a un partido de Colo-Colo con la U, y en la cancha veo jugar a Sandrino Castec, No te a Hoffens, y yo dije, este es mi club. Y cuando le dije a mi papá que yo era de la Universidad de Chile, teniendo 4 años, todavía me acuerdo la cara que me papá puso. colocolino. Papá colocolino, hijos colocolino, todos colocolino, y su única hija mujer le sale chuncha. Pero eso se valora, y finalmente he sido una hincha. ¿Cuál es tu posición hoy día en la Universidad de Chile? Yo soy directora de Azul Azul, Sociedad Anónima Deportiva, y además soy vicepresidenta del Club Universidad de Chile, la primera vicepresidenta en la historia del club, hasta lo que yo sé, de un trabajo que me emociona mucho, que me gusta mucho, donde parte de mi corazón importante ha estado en poder apoyar y potenciar a nuestras leonas, el fútbol femenino, y también el fútbol formativo, y por supuesto que uno no puede quedar ausente de lo que pasa con el plantel masculino en años que no han sido fáciles para el club. Los últimos 4 años han sido muy difíciles, sobre todo que hemos estado casi a la punta del descenso como 3 años, pero donde creemos tener no solamente la fortaleza, sino que sobre todo la pasión, el compromiso de nuestro plantel masculino de poder salir de esta situación donde estamos viendo un poquito más de luz. Contenta en un mundo, hice un poco, volviendo a lo bien que refleja el nombre de tu programa, Poder Positivo. Un mundo tremendamente masculinizado, donde hay muy el pocas mundo mujeres. Del fútbol. No, ya vamos a hablar de eso, pero déjame, porque ya me están haciendo musarañas ahí mi jefe en los controles. Estamos conversando con la ex ministra y abogada Cecilia Pérez en Poder Positivo en Radio Agricultura. Vamos a una pausa, quédate con nosotros y volvemos en unos minutos. En Agricultura es Poder Positivo con Isabel Pla. Volvemos
En Poder Positivo en Radio Agricultura estamos conversando con Cecilia Pérez, exministra, abogada, socia de un estudio de abogados, directora del Club Deportivo Sociedad Anónima, Universidad de Chile, o sea, Chunta. Cecilia, ¿cuál es tu interpretación del resultado del plebiscito del 4 de septiembre y hacia dónde crees tú que tienen que caminar las decisiones que tomen los partidos de Chile Vamos? Tú eres militante de Renovación Nacional, en el nuevo camino que pareciera que va como encauzándose por lo que vamos viendo, ¿no? Y el resultado del 4 de septiembre, Isa, si bien no me sorprendió el resultado, tal vez sí la diferencia en el porcentaje de votos y además en la gran participación que hubo de ir a votar, más allá que el plebiscito hubiese sido con votación obligatoria, porque antes de que existiera la votación voluntaria existía votación obligatoria. Yo creo que nunca había habido tanta participación. Puedo equivocarme, pero no tengo memoria de eso. Yo le llamo el resultado del sentido común. Yo siento que cuando se empieza, a propósito del estallido, ¿no es cierto?, de hechos de tanta violencia y también legítimamente de disconformidades que se manifestaban pacíficamente, a elaborar sobre la marcha un acuerdo por la paz que finalmente termina traduciéndose en una nueva constitución, con un nuevo proceso. Yo siempre fui escéptica, porque yo tengo la convicción, y uno es cosa de ver la historia mundial, ni siquiera la historia de Chile, que cuando decisiones tan importantes como son las bases de tu república, como son las bases y los principios de tu democracia, se abordan desde un espíritu o desde un estado temporal de convulsión social. Yo le llamo revolución social, hay que ver la Revolución Francesa, por eso te hablo del mundo históricamente, no solamente desde Chile. Bastante parecido a una revolución, claro, lo que vivimos, yo le llamo revolución meses, social. Cuando tú pretendes incidir en el cambio estructural de un país desde ese momento, por eso me transformo a esa temporalidad, es muy difícil que algo positivo salga de eso. Por eso yo siempre lo he señalado, y creo que lo primera o segunda vez que lo señalo públicamente, y a ti te consta, lo he dicho además tantas oportunidades anteriormente, yo siempre he sido partidaria de reformas a la Constitución en temas donde yo creo que falta todavía seguir avanzando, como se hizo en los gobiernos del presidente Lagos, como se hizo en los gobiernos del presidente Frei, de la presidenta Bachelet y también del presidente Piñera, ¿no es cierto? Donde uno sentía que todavía quedaban incluso rememoranzas tan dinosauricas como es, Isa, y tú lo recordarás, que existía en la Constitución impedimento de segundas nupcias para las mujeres, donde los hombres, una vez divorciados en este caso, se podían casar al día siguiente. La mujer en el Chile de hoy tenía que esperar 9 meses porque si quedaba embarazada, ley... Eso estaba en el Código Civil, pero viene desde una ambigüedad constitucional respecto de los derechos. Tal cual. Y donde las mujeres teníamos que esperar 9 meses porque si quedábamos embarazadas. Eso lo logramos, po. Claro, era una presunción de derecho, vale decir, no aceptaba prueba en contra de que ese hijo o hija era de tu ex marido, o sea, brillante. Y eso se cambia en el último año del segundo gobierno del presidente. Estamos hablando de este siglo que tú dices, broma. Bueno, dicho eso, yo siempre pensé que no era bueno lograr este avance bajo un proceso de revolución social. Con tanta presión encima. Con tanta presión. Digamos, con el fuego ahí, instalado debajo de la mesa donde están negociando. Lo que no significaba de que uno no quisiera hacer reformas a la actual Constitución. Y por eso yo voté rechazo. Tú votaste rechazo en octubre del 2020. Yo voté rechazo en el plebiscito de entrada. No me justifico, como tú dices, pero yo creía, no. Vuelvo a insistir, porque yo creía que para el país no era conveniente algo tan acelerado, tan apresurado, en base a una temporalidad de revolución social. Y lamentablemente el tiempo me dio la razón, no porque yo sea capa, es porque ha pasado en el mundo y en la historia. Siempre, y no tenía por qué ser distinto. Dicho eso, quedó demostrado que producto de esta como te dijera yo, convulsión que sucedió, termina configurándose una convención poco representativa del Chile real, poco representativa del fundamento principal del Chile real. Vamos a hacer un stop. Y eso es sentido común. Pero espérate, que es muy interesante lo que está diciendo la Cecilia, porque si tú me dices a mí como observadora, ¿cuáles son
los personajes, las personalidades, las señales que me daba esa convención. Una fuerte presencia del ecologismo, incluso ecologismo profundo, un ambientalismo Bien activista extremo, y ¿ah? muy extremo, anticrecimiento económico, ¿cierto? Una señal muy potente de un feminismo que es un feminismo radical, que no es el que representa los anhelos de la inmensa mayoría de las mujeres en el Muy país, cercano al embrismo. al embrismo, claro, y al separatismo y un poquitito a la misoginia al revés, digamos, eh, y sobre todo un indigenismo que la verdad es que nos sorprendió porque yo he recorrido el país de punta a cabo, crecí además en el Biobío, conozco muy bien esa zona, hemos estado en la política desde hace muchos años, convivimos especialmente con comunidades mapuches, tú en la Florida, yo en Peñalolén, y nunca habíamos visto una cosa como esa. Entonces, tiene razón lo que está diciendo la Cecilia y es interesante que lo veamos ahora. Por alguna razón, creo que por unas normas totalmente irracionales que se le pusieron al sistema para elegir a los convencionales, también bajo la presión de la calle, también con la fogata ahí, debajo del escaño del senador, del diputado que estaba votando este cambio, se pusieron unas reglas que distorsionaron la representación popular y lo que hicieron fue empujar una convención, más allá de que la derecha no alcanzara a tener un tercio, más allá de eso, una convención, ¿verdad?, en donde predominaron visiones de un activismo radical en distintas áreas y desde ese activismo radical y no desde la sensatez, el sentido común, la experiencia, la evidencia, se empezó a escribir una constitución, ¿cierto? Sí, y además yo te Ahora, diría ese 62%, Cecilia, conductas porque sociales bien se antidemocráticas, sintió, yo ¿no? también voté rechazo y somos parte del 22% de octubre de 2022 y del 62% del 4 de septiembre. Sin embargo, nosotros en Chile Vamos, la UDI, Renovación Nacional, Evópoli y muchos independientes y organizaciones sociales que nos acompañan, hemos entendido también que más allá que incluso la constitución nos pueda gustar y nos parece que ha sido una constitución que le ha dado progreso a Chile, comprendemos también que hay un 80-20 en el plebiscito de entrada y por último, instalado ya una simbología respecto de que una nueva constitución, escrita en democracia, completa, va a darnos paso a una nueva y por lo tanto entendemos que mientras no cerremos ese espacio, cada vez que tengamos una crisis como país va a volver a surgir esto y tal vez Sí. esta es la oportunidad. Entonces, ¿cómo ves eso frente a una derecha que no forma parte de la coalición, pero que con mucho respeto Sí. pareciera ser muy vociferante, ¿cierto? Pero es muy legítima también su posición, de alguna manera interpreta este 62%, pienso yo de manera equivocada, como diciendo, ese es un 62% que está pensando como nosotros y no entiende que hay una transversalidad ahí, y ese 62% lo entiende a partir de que el proceso se cierra, desconociendo también un compromiso del que esa derecha fue parte, porque estuvo presente en la franja que compartimos, ¿verdad?, durante el mes de campaña. ¿Cómo ves todo eso tú? Desde lo que yo partía diciéndote como titular, ¿cuál es el título del resultado del plebiscito del 4 de septiembre? Yo te dije el plebiscito del sentido común, el que, vuelvo a decir, es el sentido más sabio de todos. Y el Eh, más escaso muchas veces, Muchas veces eh, el sentido común el señala, menos común de los sentidos. claro, el sentido común señala de que así como el plebiscito de entrada señaló que la constitución actual out, ¿ah? Y por lo tanto tenemos que ir a un nuevo proceso constituyente que respete ciertos bordes, bordes más, bordes menos, ¿no es cierto? Eh, Hay cosas que también el plebiscito de salida señaló. Un Chile unitario, un Chile que respeta Eh, al resto. ¿Ah? Eso muy bien, estas bases constitucionales que se están, y pareciera que hay como un cierto acuerdo Parece que hay un incluso. cierto acuerdo, yo creo que por eso te decía bordes más, bordes menos, uno espera nomás que las fuerzas políticas que están en este acuerdo no confundan los bordes institucionales de una discusión constitucional, constituyente, con querer legislar dentro de la Constitución a través de estos bordes. Yo creo que eso no sería bien visto ni legitimado por la ciudadanía, pero sí los bordes deben, vuelvo a insistir, así como el plebiscito de entrada nos señaló que tenemos que tener una nueva Constitución, el plebiscito de salida nos dijo esa Constitución tiene que tener bordes institucionales
porque la mayoría rechaza este proceso constituyente y el borrador de constitución del 4 de septiembre, porque hay cosas que no identifican a la mayoría de los chilenos, no identifican una plurinacionalidad, sí un Chile unitario, no se identifican distintos sistemas de justicia, sí un único sistema con igualdad de acceso, igualdad finalmente de defensa, etcétera, donde la libertad de las familias frente a decisiones que son básicas en tu vida, de lo que va a ser finalmente la convicción de tu futuro en el camino que tienes que recorrer, no se lo puedes dejar al Estado, donde el Estado tiene que estar presente, pero no tiene que ser absorbente, porque generalmente es ineficiente, etcétera. Yo tengo esperanza, Isa, creo que... Hay que dejar sí, creo que se decante esto fue un poquito. remesón para todos. Yo espero que las fuerzas políticas no se ceden. Este es un triunfo de todos los chilenos que dijeron, stop, este no es el país que nosotros queremos, o de la gran mayoría, y por lo tanto volvámonos a encontrar en una constitución que nos haga sentido, donde nos permita avanzar, no retroceder, y donde el Estado nos ponga piso, pero nunca techo. Sí, y creo que es muy importante, y hay quienes nos están escuchando, tener muy en claro que en ese sentido por ciento no es ni de la derecha ni de la izquierda. Eso es lo más importante. Es muy transversal en lo político, en lo social, en lo geográfico, o sea, norte-sur, e incluso en lo cultural, porque ahí están concurriendo, ¿verdad?, votaciones de personas, por ejemplo, líderes intelectuales como Christian Banken, Claro. muchas personas, Matías Walker, Matías Jimena Walker, gente Rincón, vinculada a organizaciones sociales, un Claudio Salinas, ¿cierto?, como director Rodrigo de la Castillo, mi mismo coordinadora, socio. Rodrigo Castillo, un abogado de centro izquierda. Entonces, ojo con no hacer una interpretación antojadiza, querer llevarse la pelota para la casa. Quiero pasar a un tema bien político, Cecilia, aprovechando este momento, pero me gustaría que me contaras cómo estás viendo a Chile hoy, qué preocupaciones, qué desafíos estás viendo, y me gustaría mucho que me contaras, quienes me vieran en tu experiencia también como chilena, como militante y sobre todo como habiendo pasado por el servicio público en roles muy relevantes, tu evaluación de los primeros 6 meses de gobierno del presidente Gabriel Boric. Preocupante, Isa, yo creo que no puede, yo no dudo que haya alguien en nuestro país que no tenga preocupación por, por cómo está Chile hoy. ¿Ah? Yo siento que, y volvemos al 4 de septiembre, antes del 4 de septiembre era un Chile de la desesperanza. Y el resultado del plebiscito de salida dio como un, Alivio, o sea, ¿no? como un alivio. Entonces, cuando hay esa sensación de alivio, es porque tienes una contención de emociones que son miedos, inseguridades, rabias, Mucho miedo, y hay que decirlo así, sin rabia, miedo. que era absolutamente transversal en todas las capas que uno pudiese determinar finalmente de nuestra sociedad. Y frente a eso, uno quiere, cree, y ahí uno nos podemos perder también en la pequeñez política. De verdad que al gobierno del presidente Boric le vaya bien. Porque no puede ser una decisión o una opción que le vaya mal para poder ganar una elección electoral futura, porque eso significa que la mayoría de las familias de nuestro país lo van a pasar y van a sufrir mucho. Y ahí voy a la segunda y salto a la segunda parte de tu pregunta porque nos están haciendo que nos vamos a pausa. Yo veo con dificultades la conducción del presidente Gabriel Boric. Siento que él un olfato súper fino de lo que sucede en la calle, de poder Bueno, una persona siempre que haber, llega a los 36 años claro, a la presidencia de la yo República, siempre, tenemos que sí, reconocerle una habilidad yo política siempre le he importante. valorado que tiene un olfato de sintonía social súper importante, que es un ser empático, que es un hombre súper inteligente, pero hoy día no tiene definido en sí mismo cuál de las almas va a ser finalmente la conducción de su gobierno, si va a ser la alma socialdemócrata o si va a ser el alma más bien de izquierda más dura. Y hoy día, que yo creo que él es un socialdemócrata, y uno da la impresión que da señales de ejercicio del poder, uno lo puede ver en la construcción del segundo gabinete, hacia la socialdemocracia, pero de repente da unos gestos
hacia la izquierda más dura, que nos tienen empantanados en discusiones de 2 o 3 semanas. Y eso te provoca una incertidumbre en todas las capas de las decisiones sociales y políticas, provocándote nuevamente esta paralización en la que yo siento que está el país, que le hace muy mal. Hay que reactivar rápidamente, con señales concretas, la economía, esa generación de empleo. No hay política pública más maravillosa que el pleno empleo, y poder, ojalá, tener luces de que nuestro Chile le vaya mejor, porque ya el sufrimiento es harto. Estamos en Radio Agricultura, en Poder Positivo, conversando con Cecilia Pérez, ex ministra del Deporte, abogada, madre, dirigente política, etcétera. Muchas cosas de Cecilia, amiga mía también, tengo que reconocerlo. Y vamos a una pausa y volvemos en unos minutos. Quédate con nosotros, escuchándonos ya. Nos queda poquito, se nos ha pasado muy rápido el tiempo. En Agricultura es Poder Positivo, con Isabel Pla. Volvemos en Radio Agricultura en Poder Positivo a conversar. Estamos conversando con Cecilia Pérez, ha sido muy grato, muy entretenido, muy intenso. Estábamos hablando, Cecilia nos estaba contando cómo está viendo el país hoy día, su mirada respecto a las prioridades, cómo está viendo el gobierno del presidente Gabriel Boric. Ella decía, es un gobierno que tiene dos almas y no sabemos todavía cuál va a ser el alma que va a predominar. Yo creo que hay como varias cosas que han pasado esta semana, Cecilia. A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, y me ha llamado en varias oportunidades, a todos nos ha llamado la atención, cómo una de esas almas, que es el Partido Comunista, representada en su máximo líder, que es Guillermo Teller, está permanentemente trazando la cancha. La trazó esta semana cuando a la salida de la reunión que tuvo Boric con los presidentes de los partidos políticos, ¿verdad? Para contarles cómo iba a ser en la semana fue cómo iba a ser su presupuesto, y se entiende que todas las personas que están en esa reunión tienen que mantener reserva hasta que el presidente de la República haga su cadena nacional y desclasifique en cuánto se va a aumentar el presupuesto, que es la gran cifra que todos esperan. Bueno, termina esa reunión varias horas antes de esta cadena, salen los presidentes a enfrentar a los medios de comunicación y el señor Teller lo primero que dice es desclasificar la información que se le entrega reservadamente. Entonces, permanentemente lo que hace el Partido Comunista es decirle al país quién es el que está poniendo la música en el gobierno. Sí, yo te decía ayer porque a propósito de unas declaraciones que leí, que también pasó la vez pasada, también con el presidente del Partido Comunista, donde se tratan de acomodar después de darse estos gustitos. Dice, no dije bueno, lo que dije. Pero, no, fue cuando se firmó el acuerdo de que si ganaba el apruebo iban a hacer esta y otra reforma del texto constitucional, y sale del acto, se baja al podio y me dice, yo no puedo asegurar que estén los votos. Claro, no, súper. Bueno, entonces hay esa dualidad, y uno esperaría, ¿cierto?, que Boric, que la verdad que es un político, hay que reconocerlo, o sea, perdóname, pero una persona que a los 35, 36 años llega a la presidencia de la República, que derrota en una primaria a un líder de las dimensiones de Jadwe, que es era el favorito de la izquierda como candidato presidencial, que se impone en la segunda vuelta, etcétera, que logra moderar su discurso, convocar el apoyo de Bachelet, de Lagos, que dejan el camino a Paula Narváez, que dejan el camino a Yana Proboste. Claro, que representa el cambio, no votamos por él, pero le reconocemos que tiene esa habilidad. Uno esperaría también que ejerciera esa habilidad hoy día, porque yo creo que lo que está esperando la inmensa mayoría de los chilenos es que él diga quédense tranquilos, porque aquellos elementos amenazantes en mi gobierno no van a tomar decisiones. Pero yo lo siento en los últimos, especialmente después del plebiscito, que le ha puesto demasiada energía a esa audiencia que está, ¿verdad?, vinculada al Partido Comunista, al Frente Amplio, a su audiencia más de base, más radical, que la atención que le tiene que poner a la señora Juanita, a don Carlos y a la inmensa mayoría de los chilenos que hayan votado por él o no. Lo que quieren es tener claridad que su prioridad va a ser combatir la delincuencia y la violencia, que su prioridad va a ser, ¿verdad?, tomar medidas para enfrentar el alza de los precios, etcétera. Por ejemplo, a mí me ha llamado mucho la atención este revival muy fuerte de la figura del presidente Salvador Allende. Me llama la atención y lo encuentro muy insistente. Me llama la atención, y yo creo que a ti también, que hace 4 días le dijera al presidente, o hace una semana le dijera al presidente Biden de Estados Unidos, después de 50 años,
le sacara en cara, ¿verdad?, la intervención de los Estados, supuesta intervención de Estados Unidos. Pero lo hizo llegando a Chile, Ya, no pero cuando estaba en no, Estados Unidos, Naciones Unidas. lo hace todavía diciendo, nosotros estamos pasando página. Perdón, pero 7 gobiernos antes que él ya pasaron Tal página cual. desde hace 30 años. Entonces, esa cosa entre megalómana, media extraña y como de un revival de la antigüedad nos preocupa. Y nos preocupa también en la misma medida, y lo quiero decir con toda claridad, porque la democracia también descansa en las formas y en las tradiciones y en el comportamiento de sus autoridades. De hecho, fue el presidente Lago el que le dijo que no a la guerra de Irak ante el llamado del Justamente, presidente de Estados Unidos. exacto, o sea, hace mucho rato que pasamos página y que somos, ¿verdad?, soberanos, pero nos preocupó mucho, ¿verdad?, lo ocurrido esta semana con el embajador de España, un señor de apellido Velasco, que no tiene ninguna experiencia ni en el mundo diplomático ni en la política, y que fue, dada su amistad con el presidente Boric, nombrado ni más ni menos que como embajador en una de las misiones más importantes para Chile, que es España, la puerta de Europa, y además un país con el que tenemos una relación histórica, cultural, económica, política. Y la polola de él publica en un Instagram, ¿verdad?, una fotografía bastante indigna de lo que significa el ejercicio del rol público con este señor en un auto aparentemente oficial acariciando su pierna, que me parece muy bien que lo haga en su casa, en su auto, en su moto, en su playa, donde quiera, pero no cuando está actuando en representación de nuestro país, en un auto oficial y además con una persona que va manejando y que también de alguna manera Son señales. claro, le falta el respeto a quien va conduciendo ese auto, que también es un funcionario público de Chile, ¿verdad? Como metiendo su intimidad en un acto oficial. Entonces, todo ese tipo de cosas nos preocupan, pero tienes razón, Cecilia, en el sentido que partidos demócratas, partidos en el sentido con sentido país, como los partidos políticos de Chile Vamos y otros de centro izquierda, nunca tenemos que desear que un gobierno le vaya mal, sino que le vaya bien, pero por favor, que le vaya bien no depende de nosotros. No, y además no depende a propósito de esos partidos, depende del presidente, sus ministros, sus subsecretarios, sus embajadores y de cada una de las personas que forman parte de la administración pública. Y compartiendo tu análisis a propósito de lo del embajador de España, yo creo que el peor favor que se le puede hacer desde la mirada de medio de comunicación que yo he escuchado a alguno es de ponerlo casi como una anécdota. No es un tema farandulero. ¿Sabes por qué? Porque ¿Cuál es la trascendencia de un acto como yo ese? digo, más allá de lo que uno señala, la representación de un país ante un país tan importante como España, etcétera, veniendo de una asunción de mando donde más encima nos peleamos con el rey Felipe, pero más allá de eso, hay al menos... Oye, el rey Felipe, además de aparecer en la revista, es el jefe de Estado de España, no nos olvidemos de eso. Hay dos señales en esa imagen que yo las encuentro súper... ¿cómo te dice? Las encuentro súper graves porque pegan además en la línea de flotación de este gobierno frente a su discurso, no solamente en campaña, sino que ya en ejercicio de no repetir las malas prácticas, de tener una ética, una moral superior a los gobiernos pasados, no solamente de derecha o centro derecha, sino que también a los que fueron de la concertación, la nueva mayoría, que es primero el amiguismo. O sea, tú bien lo decías, este joven embajador llega a un cargo de esta envergadura, de esta importancia, en un país de esta importancia, con el único, digamos, aval de ser uno de los mejores amigos del presidente. Y uno podría decir, pero es que en el pasado se hizo, sí, pero es que ellos dijeron que iban a hacerlo distinto. ¿Ah? Y no lo cumplieron ahí, no le han cumplido muchas otras cosas. Oye, y eso es por eso digo línea de flotación. Y en el pasado pueden haber personas cercanas a los presidentes haber pero asumido, tenían capacidad. Pero perdónenme, con capacidad, con experiencia, con trayectoria. Yo no recuerdo haber sentido vergüenza por uno de nuestros embajadores, te lo digo de verdad. Sí, no, pero además te digo, en ningún gobierno, ni en Lago, ni en Bachelet, ni en Piñera. Porque eso te digo, y por eso yo siempre puede haber alguna excepción. Me preocupa y soy escéptico a las declaraciones de políticos o fuerzas políticas desde el mesianismo. ¿Ah? Ellos dijeron que no lo iban a hacer. El presidente de la República dijo que no lo iba a hacer. El ex ministro Secpres, una de las personas más cercanas al presidente de la República, hoy ministro de Desarrollo Social, dijo que ellos tenían una ética distinta, una moral distinta a nosotras, Isa, que fuimos a la concertación, a la nueva mayoría, y ahí viene el segundo señal de esa foto. Más allá de lo que tú dices, la falta de respeto frente a otra persona, en un acto más bien de intimidad, en un vehículo oficial que ya es público, por algo lo mandaron a llamar la atención, es
la figura de el chofer adelante y yo atrás la ostentación. a pata pelada, arriba de mí. Eso es, ¿cómo te decirte? Es lo más... La ostentación del poder, Sí, ¿cierto? es lo más... No sé, ¿cómo decirte? No, es una señal de poner la pata encima de otra persona que trabaja contigo en la embajada y que está dentro del organigrama Y que uno a cuando tu tiene, disposición. bueno, a ambas nos O ha sea, tocado disponer de esos recursos, ¿cierto? Que son recursos vamos que se le leíto. entregan a las autoridades. A mí siempre me dio como Y pudor ir lo atrás. hemos ejercido, esos recursos los hemos utilizado con mucho cuidado, Es excesivo. como, ¿sabes qué? Es como la figura que se ha visto, se vio en el pasado con una ministra, se ha visto ahora con un subsecretario, de la figura del escolta, de carabinero, la pedí, no tengo idea, sujetando el Ay, paraguas no, cuando sí. llueve. Eso yo creo que es súper complicado, vuelvo a insistir, porque les pega en la línea de flotación de esta forma de hacer políticas, porque eran políticos distintos, A ver, políticos es un jóvenes y sector todo político que distintos. llegó al poder condenando la casta, ¿cierto? La casta es el nombre que instaló Pablo Iglesias, que es como el padre de todos estos personajes, con todo cariño, pero los trata con mucho paternalismo. Estuvo en Chile, puede estar en Chile a lo mejor todavía hoy día domingo, estuvo dando una lamentable conferencia el viernes en la Universidad de Chile, en donde interpreta la derrota de la izquierda en el plebiscito a partir de la conspiración de los medios de comunicación. Bueno, son las formas que tienen ellos de hacer, pero esta casta que inventa, dice, nosotros en el 2010 llega a la política, vamos a combatir esta casta que es el Partido Socialista y el PP español, y llegamos desde otro nivel, desde otro nivel valórico, llegamos con virtudes, en fin, somos los buenos y estos son los malos. Y resulta ser que esta casta rápidamente, estos combatientes de casta rápidamente empiezan a ejercer las mismas y peores, con todo respeto, pero la casta anterior con cariño, pero era bastante más cuidadosa. O sea, rápidamente se olvida que llegaron a combatir la casta y son la casta, ¿ah? Y son la verdadera casta, más casta que la anterior. Entonces es bien complicado. Cecilia, me gustaría que conversáramos porque en este programa han pasado mujeres, puras mujeres, en este primer ciclo de Poder Positivo, y me gustaría que conversáramos sobre tus definiciones feministas. Tú eres directora de un equipo, de la Sociedad Anónima, un equipo de fútbol, uno de los más importantes del país. Alcanzaste a decir antes de irnos a una pausa que es uno de los espacios más masculinizados, ¿cierto? Probablemente de nuestro país. Entonces, ¿cómo ha sido esta experiencia? ¿Cuál es tu feminismo? Yo lo conozco. ¿Y cuáles son también los desafíos que tú crees que tenemos como país y que debiéramos, ¿verdad?, cruzar lo antes posible? A ver, yo la verdad es que yo creo que al final uno es como no es nomás y alguno dice, ¿te gusta meterte en la pata a los caballos? No es novedad estar en un mundo que hoy día está muy masculinizado, en el caso de Universidad de Chile, con cero machismo, al contrario, me he sentido muy apoyada, no solamente con el actual presidente Michael Clark, gran amigo además, sino que por directores y por funcionarios de la Universidad de Chile. Pero te decía que no es novedad, Isa, porque cuando nosotras nos conocimos, nos hicimos tan amigas, estamos hablando de los años 90, eh, estábamos partiendo en un mundo también muy masculinizado como era la política. Y no solamente masculinizado, machista, en general. En general, yo siempre he dicho que yo en mi partido nunca sufrí de discriminación de género, pero no por eso voy a ser ciega a la realidad de otras militantes de Renovación Nacional o de la centro derecha, que yo vi que eso sucedió. ¿Ah? Y por eso tempranamente fui una de las primeras partidarias de la ley de cuotas, porque yo entendiendo y teniendo la convicción que las mujeres tenemos todas las capacidades para poder abrazar y tomarnos todos los espacios del mundo mundial. ¿Ah? De todo, no existe un espacio hoy día donde la mujer no pueda estar presente y no pueda liderar, no solamente acompañar, como muchas veces paternalistamente se cree, no siempre culturalmente esa convicción ha existido. Y de repente yo creo que tienen que, para
para hacer más rápido los procesos culturales, tienen que existir este tipo de legislaciones, si es que no existe antes una acción positiva, no a través de una ley, desde la convicción que estos mundos puedan poder abrazar y tener la convicción y salir adelante. Hoy día pasa en el mundo del fútbol, somos pocas directoras en general en los ¿Cuántas clubes directoras deportivos. hay en los clubes que están en primera división? Yo creo que en primera división no debemos ser más de 6. Ya. Yo creo y dentro de esas somos 2 en Universidad de Chile. Hay una directora más en Colo-Colo, y ahí me pierdo un Ya, poquito. pero están entrando, o sea, hay una Pero buena, son, una, Isa, todavía muy 16 lento. clubes en primera, Ya. 18 en Cada primera uno vez, en con segunda 5 o 6 división, o sea, directores. no, en general. Falta mucho en la NFP. No existe ninguna directora en el directorio de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, ni tampoco de la Federación de Fútbol Profesional. Y yo señalo que muchas veces los hombres se pierden en que, algunos, que la mirada integral de la mujer hace mucho más rico la participación en estos directorios, las tomas de decisiones, no solamente en el fútbol, también en la empresa privada. Y también yo digo que si no se ponen las pilas, se los van a tener imponiendo por ley. Por eso yo creo más en las acciones positivas que en las leyes. Pero si no existe esa convicción, los procesos culturales entonces hay que apresurarlos, porque si nos quedamos esperando, olvídate. Y dicho eso, Isa, tú me preguntabas mi feminismo. Yo me considero una feminista liberal. Eh, yo creo en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. No creo en que uno tenga que ponerle la pata encima a nadie. Sí, creo que hay espacios dentro de nuestra sociedad donde estos procesos, como el que te estoy contando, como el que pasó en términos de cuota y sigue pasando en la participación política de las mujeres en las empresas también, deben ser los cambios apresurarse. Cuando vuelvo a decir no hay convicción, o la convicción va solamente como una señal de adorno, arroz graneado, que yo creo que no sirve para nada. Creo en la equidad de género, y siento que sociedades que abrazan la igualdad entre hombres y mujeres en todos los aspectos son sociedades que prontamente llegan al desarrollo. Muy bien, quizá ha costado un poquito más en América Latina porque somos un continente que estamos cruzados por ciertas cosas culturales, y además de entenderlo tenemos que, bueno, que dar paso adelante, entonces tal vez nos ha costado un poco más en esta materia Y a veces dura entre las mismas mujeres que en esa, porque bueno, ese a mí me ha otro, pasado ese otro tema. tú y yo, Yo no y creo en la pues sororidad, te digo, no, eso es no, una falsedad en Chile, hipócrita no. En que Chile no la existe. sororidad solamente No es existe que en para la ningún lugar izquierda. del mundo, porque claro, No, es pero una acá en Chile lo palabra. que hemos visto, la sororidad solamente para la izquierda, Sí, porque a mí nunca me ha no, gustado victimizarme, no, a mí pero no, tú, yo y tantas otras no. mujeres que hemos Es ocupado, que hablemos de eso un eh, poco, hablemos del odio en Chile uff, hoy día. Hablemos del odio en redes sociales, especialmente en Twitter, un poco menos en Instagram, en Facebook, hablemos del odio. Hablemos del odio y te quiero, a ver, quiero dar una teoría, no hemos logrado, nunca no hay un estudio sobre el tema y sería muy bueno hacerlo. Hay algunas cosas que se han hecho en algunas universidades, pero uno tiende a pensar que en las redes sociales ese odio le pega más fuerte a las mujeres y un poquitito más a las mujeres de derecha. ¿Cómo lo ves tú? no, yo creo que es evidente, al menos en nuestro país, conocen estudios, cosas de meterse a Twitter, ver los trending topics, etcétera, etcétera, etcétera. No, y un poco lo que te decía la sororidad, y es verdad. eh, en, Yo te decía que salí del gobierno, decidí 6 meses promedio salirme, y tuvimos una conversación, Limpieza de claro, alma. a inicios de que cuando tú partiste acá en Radio Agricultura te dije, y si te quería, cuando yo vuelva te juro que va a ser contigo. Eh, pero eso también refleja lo que yo venía sintiendo en redes sociales. Yo en Twitter no me meto, Isa, serán 2, 3 veces a la semana y generalmente es para retuitear cosas de la Universidad de Chile y me salgo al tiro. En Instagram tuve que poner candado, privacidad, no sé qué cosa, porque el nivel de rabia, de odio, de violencia, de amenazas de muerte, de finalmente invadir tus espacios privados es mucho. Ahora, yo lo encuentro bien cobarde, porque en la calle a mí nunca me han gritado nada. ¿Ah? Son Pero no, son cobardes. encapuchados o encapuchadas del teclado. Y en base a lo que tú dices, toda la razón. Cuando una mujer de centro derecha, de derecha, con un cargo de responsabilidad pública, sufre un ataque igual o parecido a una mujer de izquierda,
cri, 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 no se oye padre. No, Y eso no nada. puede ser. Ahora, las Eso no puede mujeres ser. desde la derecha, les quiero decir que no estamos esperando la solidaridad de la izquierda de ninguna manera. No, Tenemos no, pero una uno debiese fuerza, verlo como pero es conducta. interesante verlo. No, es interesante verlo. Hay o sea, hay un fuerte ataque muchas veces de las mujeres de la izquierda, de algunas, no todas, pero de estos colectivos más activistas, ¿ah? Te habla de la consecuencia finalmente, contra, no hay contra consecuencia. especialmente las mujeres, pero bueno, el odio es un tema que está ocurriendo, Cecilia, muy fuerte en Chile. Oye, yo antes que se termine el programa tengo que mandarle un saludo a la Alianza Azul del Colegio Notre Dame en la región metropolitana. Desde la Radio Agricultura. Desde la Radio Agricultura, y soy Isabel Pla, por si acá tienen que tenerlo en el Programa. video, chiquillo. Programa Poder Positivo Radio Agricultura. Un saludo a la Alianza Azul del Colegio Notre Dame de la región metropolitana. Cecilia, se nos terminó el tiempo. Pues se pasó volando. Se nos terminó realmente. Mira, te quiero agradecer primero que hayas venido, que hayas aceptado mi invitación a este programa. Ha sido una conversación muy franca. Creo que hemos recorrido los temas más importantes del país de los últimos 6 meses: gobierno, plebiscito, tu vida, tu pertenencia al fútbol. Hay muchos temas que se quedaron volando. Nos encantaría tenerte de nuevo en un nuevo ciclo. Y bueno, no sé cómo ha sido tu experiencia. No, feliz. Contenta, te decía, yo acá, Radio Agricultura la quiero mucho. Es mi casa radial, a ti te adoro y te admiro, siempre te lo he dicho, mi querida Isa. Contenta de este programa, de la profundidad de los temas. No impresiona de ti, porque yo sé todos los talentos que tiene, pero era una gran, además, conductora y súper contenta y agradecida de la oportunidad, y también un cariño grande a todas las auditoras y auditores de Radio Agricultura, y sobre todo de Poder Positivo con mi querida Isa Pla. Y a ustedes les deseo que pasen un domingo estupendo, que se preparen para enfrentar una semana que sea lo más exitosa posible en todo sentido, que cumplan con sus expectativas, que les vaya muy bien, y espero que pasen este resto de domingo, ¿cierto?, en compañía, si así quieren, o disfrutando de una buena serie, una buena película, leyendo el diario, paseando a los perros, en fin, lo que ustedes quieran hacer, y lo más importante, que lo hagan en tranquilidad y que los preparen para enfrentar esta primera semana hábil del mes de octubre, que sea una semana ya nos queda poquitito para fin de año. Es impresionante lo rápido que ha pasado. Un abrazo muy grande a quienes nos escucharon hoy día. Será hasta el próximo domingo en Poder Positivo en Radio Agricultura. En Agricultura fue Poder Positivo con Isabel Pla. Producción Doris Mora.